Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Mi nombre es Carlos Fernando Hoyos Foronda y con relación a mi edad, estoy comenzando a vivir, tengo 65 años. Creo que el secreto para vivir tantos años depende de dos razones. La primera, el proyecto de Dios. Dios dice que le ha puesto límites a los días del hombre, los cuales el hombre no traspasará. Y en segundo lugar, haciendo que ese propósito de Dios se cumpla, prestándome para que la obra de Dios se desarrolle como Él quiere. Que no hay nada nuevo, que lo que fue es lo que será y que no vale la pena preocuparse porque al final, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y déjeme agregarle algo más, y es que he llegado a la conclusión que en un mundo de tanta dificultad, donde los seres humanos no saben qué hacer, y se destruyen familias, y muchachos se suicidan, y hogares se separan, y pasan tantas cosas, todo gira en torno a una figura que llaman hoy estrés, que llaman ansiedad, cosas que no deben de afectar a los cristianos. Yo he llegado a la conclusión que cuando un problema tiene solución, no debo de preocuparme, tiene solución. Y cuando un problema no tiene solución, pues ¿para qué me preocupo? No tiene solución. A esa conclusión he llegado. Así que yo vivo cada instante. Yo no estoy preocupado por las cargas, los dolores, las tragedias del ayer. Y estoy desesperado por el futuro, porque es muy posible que mañana no esté aquí. A la edad que tengo, sí, he ido a determinados lugares y la gente tratan de expresarme en su cariño, haciéndome sentir que me tienen pesar. Y es una cosa que ningún hombre debe permitir en la vida. A los hombres no se les tiene pesar, a los hombres hay que admirarlos. Y ningún líder debe de inspirar pesar, debe de inspirar admiración. Yo diría que desde mi niñez, mi juventud en sí, no echo de menos nada porque pues toda mi juventud la pasé en la iglesia, tratando de servir al Señor, tratando de agradar a Dios. Pero lo que yo sí he hecho de ver de mi niñez es que yo no tuve niñez. Nunca jugué, nunca supe tirar un trompo, por ejemplo, nunca supe brincar una cuerda, ni jugar a las escondidijas, ni a la lleva, porque desde niño me tocó trabajar para ayudar a mis padres. Eso depende de la forma como las personas lo miren. Creo que el término más apropiado para nosotros es cristianos. Porque eso de evangélicos o de pentecostales está muy relacionado con aspectos como la identidad ante el Estado, como la cédula o el documento de identidad ante el Estado como organización, es la que hace que seamos llamados pentecostales. Y el asunto de evangélicos ya es un invento de la gente porque leíamos el Evangelio, pero el término más apropiado para nosotros es el ser cristianos.
Es una historia muy interesante. Yo nací inválido de los dos pies y hubo una etapa de mi vida donde pensé que no tenía sentido la vida. Pensé en suicidarme e inclusive atentar contra la vida de mis padres a causa de mi desgracia. Pero un día llegó un pastor a predicar el evangelio y después de la predicación dijo que si alguien quería recibir a Jesucristo, ese día la vida le cambiaría. Y recuerdo que como pude, pasé al lugar que habían organizado como altar y fue maravilloso. Aquella noche, un 13 de junio del 72, Dios sanó mi mente, salvó mi alma y enderezó mis pies. Y desde entonces no he parado de predicar todos los días, por todos los medios habidos y por haber, porque realmente no hay nada más maravilloso que la obra de Dios en la vida del hombre. Las pensiones en Colombia, los que se pensionaron, felicitaciones. Los que están luchando por una pensión, es muy importante que comprendan que no se pensionarán porque las políticas, no de Colombia, sino del mundo. Eso no es una coyuntura política de Colombia, eso es del mundo entero. Donde la propuesta es que las personas hagan un ahorro y luego les devuelven un bono que represente el ahorro por determinado tiempo y ellos al final definirán si lo reciben de una vez o por mensualidades, y el día que se les acabe, pues se acabó la pensión. Creo que lo mejor que pueden hacer los que hoy tienen posibilidades de definir su futuro en el campo económico es trabajar juiciosos, es buscar la forma de hacer un ahorro, invertir en bienes raíces, que cuando llegue el momento, pues vivan aunque sea de los arriendos de sus edificios. Eso es lo que yo pienso. Es una historia muy bonita. Yo viajé 3 departamentos y llegué a una iglesita que tenía su salón aproximadamente 10 metros cuadrados. Y en un rinconcito estaba Merceditas. Recuerdo que tenía un vestido camel y el borde de la manga de la blusa y del cuello era vino tinto. Yo iba con un hermano y cuando vi a Merceditas yo le dije a él: ve, ¿estás viendo a esta joven que está en esa esquina? Y él me dijo: sí. Le dije: con esa me voy a casar. Entonces él se puso a reírse porque le pareció que era una locura. Sin embargo, yo comencé a poner cuidado acerca del comportamiento de ella, cómo vestía, cómo caminaba, a qué olía cuando pasaba por mi lado, cuál era su comportamiento frente a los demás varones, qué pasaba cuando me veía. Y un día dije: esta definitivamente es. Sin embargo, yo seguí poniendo mucho cuidado al respecto, porque mi madre me había dicho que yo era muy complicado y que tenía que poner mucho cuidado, pues en una mala decisión en ese campo seguramente que iría a sufrir mucho. Así que me dediqué a ver cuál era la vida cristiana y personal, familiar, social de Merceditas, y después de 5 años recuerdo que la llamé y le dije: Mercedes, yo quiero decirte algo. Me dijo: ¿qué será? Le dije que si usted quiere yo me caso con usted. Y ella me dijo que sí, y al mes nos casamos. Fue bastante interesante porque nos fuimos de luna de miel para Manizales, y recuerdo que para podernos ir a la luna de miel empeñé un reloj marca Pierre, en ese tiempo en 85 pesos, ¿ya? Y con eso pasé la luna de miel, toda una semana pagando hotel y comida. Pero ese primer día fue muy interesante porque tanto ella como yo éramos niños. Yo fui su primer novio y único, ella fue mi primera novia y única. Sé que lo que voy a decir puede sonar raro,
pero yo vine a conocer una mujer el día que me casé. Mi esposa fue mi única mujer y es mi única mujer hasta el día de hoy. No, incluso no me arrepiento ni de mis errores, porque todo lo que yo he vivido en la vida es la escuela que Dios me permitió para que a través de ella crezca como persona, como cristiano. Y he aprendido de las cosas negativas para no volverme a equivocar, y de las cosas positivas para tratar de cada día ser mejor. No, creo que el amor es un cultivo que aquel jardinero debe todos los días de cuidar, de matar las plagas, de abonarlo, de regarlo, para que siempre hayan flores. Hoy, después de 44 años de casado, amo más a mi mujer que en el tiempo de mi juventud. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo uno iba por situaciones muy superficiales, como es el placer, el sexo, pero a esta edad uno ya ha descubierto cosas supremamente valiosas que no hay manera de medirlas y que todos los días hacen que uno termine más enamorado, pensando que es tan importante esa persona que ha estado con uno tantos años, que termina pareciéndose a ella y ella pareciéndose a uno. Yo hoy puedo decirlo con seguridad, amo más a mi mujer hoy, y con un ingrediente adicional, y es que todos los días descubro bellezas en ella que a causa de mi erotismo no las vi cuando me casé. Muchas veces, y además he padecido muchas persecuciones, entre ellas momentos donde ha estado en juego mi vida. Bueno, la comunicación íntima con Dios dice que es con los que son íntegros, ¿no? Entonces, cuando una persona es íntegra con Dios, pues tiene la comunión y la comunicación permanente, entendiendo que hay 4 pasos que se requieren para que esto sea posible. El primero, humillarse. El segundo, buscarle. El tercero, convertirse de sus malos caminos. ¿Ya? Y el cuarto es un resultado. Dios perdona nuestros pecados y sana nuestras tierras. Teniendo carácter cristiano. Solo cuando las personas aprenden a tener carácter cristiano, como Daniel, como José, como sus 3 amigos, que fueron a Babilonia, podemos permanecer sin salirnos del camino y teniendo en cuenta lo que ya fue dicho desde la ley. No te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Hablando acerca de los extremos, porque hay unos que van tan a la derecha que se vuelven fundamentalistas y otros que se van tan a la izquierda que se vuelven libertinos. Dios ha hecho posible que el mundo funcione a través de una palabra interesante que se llama equilibrio. Y por eso Él dice ni a la derecha ni a la izquierda. Es muy importante porque es la oportunidad que Dios me dio de aprender a aceptar todas las situaciones que se presenten en el peregrinar. Y la vida del peregrino es importante porque se ríe y porque se llora, porque se tiene, porque no se tiene, porque me aman, porque me odian, porque me honran, porque me deshonran, porque estoy arriba, porque estoy abajo, porque hace sol, porque hace lluvia, porque hay día, porque hay noche, porque me alivio, porque me enfermo, porque estoy vivo, porque me muero.
Es decir, la vida del peregrino es importante porque es la escuela que Dios le permite a los mortales durante la estadía sobre la faz de la tierra, para que aquí proyecten el proyecto de vida que no tiene el común de la sociedad. Pues el común de la sociedad, su proyecto de vida va hasta la pensión, la casa y un bienestar social. Pero el proyecto de vida del peregrino cristiano es eterno. Sí, en la Biblia aparecen varios silencios y están relacionados con el pueblo de Israel. Cada vez que Dios guardó silencio con el pueblo de Israel, hubo una tragedia en ese pueblo. Pero cada vez que Él volvió a hablar, algo sucedió. Y uno de los silencios más destacados fue el que hubo de Malaquías a Mateo. 400 años, los cuales el pueblo de Israel vivió en una dificultad muy interesante bajo la persecución que se dio y la gran lucha de los macabeos. Pero cuando Jesús vino al mundo y habló, entonces la historia se partió en dos, antes de y después de. Ahora hay un silencio de Dios hacia el pueblo de Israel y una oportunidad para el mundo gentil a través de la predicación del Evangelio. Cuando la iglesia sea levantada de aquí, entonces Dios volverá a hablar a su pueblo. Dice que se volverá a levantar el tabernáculo caído de la casa de David, haciendo entonces que para el mundo gentil ya no haya oportunidad, sino solo para el pueblo de Israel. Que hay que tener cuidado cuando se está arriba, porque algún día llegarás a estar abajo. Y eso me ha enseñado a aprender a tratar bien a los subalternos, porque mañana serán mis superiores. Era una iglesia muy niña, en consecuencia cometimos muchos errores, los cometimos de buena fe, pensando que estaban bien. Todo porque, dependiendo de la escuela, así funcionaba el cristianismo. Entonces, en nuestro caso, nosotros veníamos de una escuela donde todo era pecado. Era pecado leer la prensa, era pecado oír radio, era pecado leer libros, era pecado tomar fotos en el salón, ¿ya? Esas cosas que, aunque eran bien intencionadas, pues lo único que hicieron fue hacer de que los cristianos en un momento determinado no se preocuparan por un proyecto que trajese calidad de vida al pueblo en el campo humano, sino que también fuesen afectados de manera negativa en el desarrollo de su fe. Pues cuando las puertas se fueron abriendo, entonces los cristianos comenzamos a observar que de alguna manera hubieron falencias en la formación que se nos dio, no porque fuera malintencionada, sino porque quienes nos instruían no tenían la formación ni académica ni teológica lo suficientemente amplia como para guiar al pueblo de Dios. Seguir a Jesús no es una moda, es un estilo de vida. Y eso lo experimentaron los cristianos del primer siglo a tal extremo que ofrendaron sus vidas. Como también hoy, en cualquier parte del mundo, hay personas que siguen a Jesús y hacen de la vida cristiana un estilo de vida. Una moda llega y pasa, pero cuando tú crees de verdad al Evangelio, no hay nada ni nadie que te pueda mover. Terminas como el hombre de Dios. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sí, hay poemas muy bonitos como el de Garrido. Los motivo para que lo lean. Que aprovechen la oportunidad, porque yo
Estoy desde que tenía 13 años en la iglesia. Pasé mi adolescencia, mi juventud en la iglesia. Hoy soy un viejo. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que dejé de hacer muchas cosas para Dios que debí de haber hecho. Y miro hacia el futuro y descubro que me queda poco tiempo y me llena de nostalgia. El no tener fuerzas y las capacidades que no supe aprovechar en mi juventud. Si es cierto que durante toda la vida he estado en este camino y voy a completar 50 años de estar predicando, la verdad es que es tanto lo que Dios ha hecho por nosotros, que nosotros, entregando la vida por completo a su servicio, no alcanzaríamos a hacer lo suficiente como para decir que hicimos de verdad lo que debíamos de haber hecho. Por eso me parece que los jóvenes deben de aprovechar su juventud, su vigor, sus conocimientos y ponerlos al servicio del Señor, para que cuando lleguen a mi edad no tengan tristezas por no haber hecho lo que debían de haber hecho. Pregunta sobre la homosexualidad. Mi opinión es muy general, es decir, ser homosexual o ser lesbiana simplemente es un gusto, porque el placer no mide. Las personas se masturban por placer, las personas se ayuntan con animales por placer, las personas tienen sexo con niños por placer, las personas tienen sexo con plantas por placer. Entonces el hombre, en aras del placer, hace lo que sea. Ahora, que si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Bueno, porque es interesante que comprendamos que en el campo del pecado hay tres maneras de ver el pecado. Uno, pecados naturales. Dos, pecados contranaturales. Y tres, pecados contra la naturaleza. ¿Cómo es eso? Los pecados naturales son los que actúan en nosotros de manera natural. Los pecados contranaturales son aquellos que nos desvían a buscar otras salidas en el campo del placer con personas del mismo sexo. Y los pecados contra la naturaleza están relacionados con la tala de bosques, contaminación de las aguas, obstrucción de la capa de ozono, a acabar este mundo cuando Dios dio mandato de cuidar. Y cuando el hombre destruye, está pecando contra Dios al destruir la naturaleza. Mucho decir que estoy feliz en el Boyacá Real, que quiero y tengo sueños muy grandes para llevar a cabo acá y esperar simplemente en el favor y la misericordia de Dios y que pueda hallar gracia ante la iglesia del Señor.